Hola a todos, por aquí les habla el profesor Nelson García Román y en el video de hoy estaremos adentrándonos un poco más en los límites de funciones reales de una variable real y como en este caso hablando sobre los límites infinitos. Ahora bien, quiero hacer una aclaración. Estos videos no son más que un soporte, una base o las mieles específicas para el estudio que usted recibe en la universidad, porque ya que ustedes bien saben, la matemática es muy profunda, los conceptos, las teorías son muy abstractas y son complicados. No quiero en estos videos llenarlos de conceptos, de teoría, sino ir a lo más específico, a lo más concreto para que usted se le haga más fácil la resolución de los ejercicios. Ya después, cuando terminemos los temas a tratar, entonces podemos hacer videos hablando un poco más de definiciones, de teoría, de conceptos, hacer ejercicios más difíciles para que usted comprenda un poco más. Bien, ahora hablando de esto, ya teniendo esto bien claro, pasemos entonces ya como tal al contenido de hoy. Ahora bien, comencemos viendo límite infinito. Para ello vamos a ver este siguiente gráfico. Supongamos que tengo acá una cierta función y aquí un punto x sub 0 y este valor m. O sea que para todo el valor m positivo existe un delta positivo tal que se cumple que x menos x sub 0 es menor que delta y por lo tanto las imágenes de esa función van a ser mayor que m. ¿Qué estoy queriendo decir aquí? Bueno, que si establecemos una vecindad del punto acá, x sub 0 menos delta y acá x sub 0 más delta, observen qué va a pasar. Que ese valor m que yo establecí, que es un número real, lo más grande que usted quiera, o sea, es el número más grande que usted pueda ver o poner, y en este caso esas imágenes van a estar por encima de ese valor m ya establecido. Ahora bien, ¿dónde la vecindad de ese punto x sub 0 tiene como imagen principal ese valor m? Ahora bien, recuerden que en el primer video que estábamos hablando la definición, que les aconsejo, si están viendo este video por primera vez, vayan y vean ese video de definición para que vean lo que estoy o entiendan un poco más lo que se está hablando en este video acá. Si yo tomo para valores, vamos a ver qué sucede. Primeramente para valores menores que delta. O sea, que como ustedes bien saben, se va cerrando este intervalo, o sea, se va haciendo más pequeño lo que me estoy aproximando al valor x sub 0. ¿Qué pasaría? Entonces, que a la vez que esos valores de delta se tornan más pequeños, que el intervalo se va cerrando, entonces sobrepasa esas imágenes como están aquí, como bien dice aquí, por encima de ese valor m que ya está declarado grande, por lo que se pasa por encima y cada vez más tienden a un valor suficientemente grande. ¿Qué significa eso? Bueno, lo que significa matemáticamente que el límite cuando x tiende a x sub 0, siendo x sub 0 un valor finito de esa función, él mismo devuelve un valor suficientemente grande, entonces conocido como infinito. Ahora, después vamos a ver qué sucede, ¿no? Porque, claro, puede ser lo mismo más infinito, que es en este caso, que déjame poner acá las variables. Eso es lo que significa aquí que está, por supuesto, las imágenes por encima del eje X son positivas, por lo tanto, esta función va tendiendo a más infinito. Y lo mismo pasa para abajo, que sería menos infinito. En este caso, el valor m es menor que 0. Ahora bien, pero bueno, otra cosa importante que tienen que dominar de esta parte del límite infinito, es también lo importante, y es la interpretación geométrica que tiene en este caso este límite infinito que acabamos de ver acá. ¿Y cuál es ustedes me dirán, bueno, profe, ¿cuál es la interpretación geométrica? ¿Y por qué es importante? Porque usted dice que es importante. Bueno, la interpretación geométrica es que ese valor x sub 0 es una asíntota vertical de esa función. Ok, que ya ustedes en enseñanzas anteriores los profesores les hablaron de lo que era la función proporcional inversa y cuáles eran sus asíntotas, lo que como tal aquí en la matemática superior se ve de otra forma, que sería a partir de estos límites. Ahora bien, ¿por qué es importante y por qué le digo que es la asíntota vertical? Porque las imágenes cuando se van acercando a ese valor
van pegándose, pero nunca llegan a tocarlo y sigue así hasta infinito. O sea, no tiene, como vimos en la primera definición del límite, un tope, un acotamiento, tanto cuando me voy acercando por X sub 0 que por las imágenes. Ahora bien, ¿y por qué es importante? Bueno, porque vamos a ver más adelante ya en el tema de derivada, de diferenciación, lo que es, o sea, graficar como tal funciones. No graficar funciones x a la 3, una parábola, no, funciones más complejas, no complejas por el dominio de los reales, sino funciones que hay que hacer unos pasos para poder graficar. Y esto nos va a servir de base para ello. Ahora bien, veamos el siguiente ejemplo sobre estos límites infinitos para que usted vea. Y cómo funciona lo que vimos en el video anterior de los límites laterales. Ok, mira, por ejemplo, tenemos esto. Límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x cuadrado. Como bien digo siempre, cómo resolver un límite, lo primero es evaluar ese límite o evaluar esa función en ese punto donde está tendiendo la x, sería 1 sobre 0. Ahora bien, y ahora usted dice, profe, pero 1 sobre 0, si en la enseñanza anterior 1 sobre 0 me decían que no estaba definido. Efectivamente, antes no tenía solución, pero ahora aquí sí. Lo que significa que esto daría igual a infinito. Fíjense, sin signo, lo estoy poniendo infinito puro. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que el 0 está contenido en la unidad infinitas veces. Por lo tanto, que 0, este valor 0, viendo la interpretación, es una asíntota vertical. X igual 0 es una asíntota vertical que es el eje Y de esta función 1 sobre x cuadrado. Ahora bien, pero vamos a profundizar un poco más. ¿Cómo profundizo un poco más? Vamos a ver los límites laterales, a ver qué sucede. O sea, ¿qué quiere decir eso? Vamos a ver, si yo ahora digo límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 sobre x cuadrado. O sea, que estoy evaluando 0 por la derecha. ¿Cómo hago eso? Bueno, si 0 es el punto referente como centro buscando este límite, voy a buscar un valor por encima de 0, más próximo. En este caso, ojo con esto. Aquí no les voy a hablar de eso, pero a veces hay que ver cuál es el intercepto de la función, porque si hay un intercepto positivo por encima de 0, hay que buscar un valor que está entre ese punto que estamos buscando el límite y el intercepto. Eso después vamos a hablar en otro video cuando veamos lo de gráfico de funciones. Ahora bien, en este caso vamos a tomar el entero más próximo, que es 1. ¿Qué pasaría? Que 1 al cuadrado da 1 positivo y 1 entre 1 positivo. Esto sigue dando, por supuesto, aquí muy importante, usted va a poner infinito, automáticamente antes de buscar el signo, usted va a poner infinito. Bien, fíjense, vamos a ir por paso. Usted va a poner infinito. Ahora, buscamos un punto, como dije, 1 al cuadrado da positivo, por lo tanto aquí vamos a poner más infinito. Ahora vamos a ver qué pasa cuando digo límite, cuando x tiende a 0 por la izquierda, de 1 sobre x cuadrado, y sería 1, 0 por la izquierda, pongo infinito y vamos a ver qué sucede. 0 por la izquierda sería un valor por debajo de 0 que sería menos 1 en este caso. Menos 1 al cuadrado da positivo también, por lo tanto lo que sería aquí más infinito. Ojo con esto, hay literaturas que dicen, la mayoría de las literaturas, que cuando el límite da infinito no existe. ¿Por qué no existe? Porque no cumple con el teorema de existencia unicidad, que el valor es finito y único. Porque infinito puede ser cuantos valores usted quisiera. Por lo tanto, aquí vamos a considerar ahora lo siguiente. Como dije al principio, era infinito puro, así sin signo. Pero en este caso los signos dan iguales, más infinito. Por lo tanto, puedo concluir que el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x cuadrado es igual a más infinito. Ahora voy a mencionar rápidamente, no voy a resolver, para que usted lo pueda ejercitar. Es lo mismo, es prácticamente lo mismo que esto, y ocurre con este límite. Límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x a la 3. Observe que en este caso, cuando usted evalúa 1 sobre 0, da infinito también. Pero ¿qué va a pasar? Da infinito también. Pero ahora, ¿qué pasa en este caso? Que mira, cuando yo hago esto que está aquí, esto mismo que tenemos acá, observen, si tomo 0 por la derecha sería 1, da más infinito. Pero cuando tomo 0 por la izquierda, menos 1 a la 3 da negativo. Por lo tanto, daría
más infinito por la derecha y menos infinito por la izquierda. Por lo tanto, los signos serían diferentes y ahí, en ese caso, se dejaría así como infinito solamente. O no existe ese límite como tal porque los límites laterales son diferentes de acuerdo a la teoría de límite lateral. Ahora bien, vamos a pasar entonces a ver límite en el infinito. Ahora bien, veamos el límite en el infinito. Para ello voy a hacer también un pequeño gráfico acá para que se entienda un poco mejor, así como también vamos a ver la interpretación geométrica del mismo. Ahora bien, voy a poner esto acá y después vamos a ver qué significa esto. Y esta función que se va pegando acá. ¿Bien? Y supongamos que tenemos aquí el valor x sub 0. Ahora dice que para todo n, perdón, la definición dice, acá rápido, una definición rápida, que para todo epsilon positivo, tal que existe un valor n mayor que 0 y esas x, o sea, los valores de x son mayores que n, o sea, lo que me está indicando que x va a tomar valores suficientemente grandes, bajo la condición de que f en x menos l es menor que ese valor epsilon positivo que había declarado, que en este caso, fíjate, el límite anterior era la vecindad en el eje de las x, o sea, con x sub 0, aquí en este caso estaríamos hablando de la vecindad de las imágenes. Ahora bien, ¿qué va a pasar? Que cuando esta x toma valores suficientemente grandes, ¿qué va a pasar? Que la función cada vez más se va a pegar a este valor L, se va acercando a ese valor L, lo cual nunca lo va a alcanzar. Pero matemáticamente sería límite cuando x tiende a infinito, en este caso de una función f en x va a ser igual a un valor L. ¿Qué significa esto con respecto al anterior? Fíjate, en el anterior era el infinito, o sea, ¿qué significa? Que una función es infinito si para un valor x sub 0 que pertenece a los reales, fíjate, un valor finito, se puede decir que, o se cumple, que el límite de esa función es infinito. En este caso, es al revés. En este caso, la x toma valores suficientemente grandes de la función y lo que devuelve es un valor finito. En el otro caso, tendría a un valor finito y devolvía un valor suficientemente grande. Ahora bien, ¿cuál es la interpretación geométrica del mismo? Lo que significa acá, la interpretación geométrica, que y igual L, que sería una constante, o sea, sería la función constante, va a ser una asíntota horizontal. ¿Ok? O sea, que cuando ocurre lo que vimos anteriormente es una asíntota vertical y cuando ocurre esto es una asíntota horizontal. Bien, y eso lo vamos a ver después, como bien dije, cuando hagamos gráficos de funciones complejas. Porque ahorita dije, sin querer, que funciones complejas no es porque pertenece al dominio de los complejos, sino a lo real igual, lo que yo le llamo así de una forma, porque son funciones más con operaciones o funciones elementales y se forman elementales básicas y así a través de las operaciones funciones, pero bueno, eso nos vamos a entrar más adelante. Igual lo pueden observar en ese manual de funciones que les tengo preparado. Bien, ahora veamos un ejemplo rapidito. Supongamos que tenga esto, límite cuando x tiende a más infinito de 1 sobre x. Bien, esta función ustedes todos la conocen, que es la función proporcional inversa. Ahora bien, ¿qué ocurre ahí? Bueno, que si ponemos ahora la calculadora, los invito a todos a poner la calculadora y vamos a irle dando valores acá a un ejemplo, 1 sobre 100, y después 1 sobre 1000, 1 sobre 1.000.000 y 1 sobre un valor bien grande que la calculadora le permita. Y cuando muestre el resultado de la calculadora van a observar que va a repetir el valor 0,000000. Pues entonces, como el límite es el valor que se aproxima, en este caso, y el valor que más se repite en la vecindad del punto, entonces el valor que se repite en este caso es el 0 como valor entero. Por lo tanto, quiere decir que 1 sobre infinito nos devuelve un valor 0. Bien, por lo tanto, en el otro caso era al revés. Una constante sobre 0 era infinito y en este caso una constante sobre infinito va a ser 0. Además, esto se lo voy a resumir al final del video
y por lo tanto así como unas mieles que les tengo también preparadas para que lo tenga siempre anotadito, como les decía yo a mis estudiantes, para que no tengan ninguna dificultad después a la hora de resolver estos ejercicios. Ahora bien, esto es la parte de límite como tal infinito. Después en otro video vamos a hablar sobre límites infinitos en el infinito, que son muy importantes, donde usted les voy a mostrar unas miles, unas teorías muy importantes, sencillas, rápidas, pero efectivas, que usted podrá dominar y les va a ser muy útil después en otros contenidos más adelante. Ahora bien, como pueden ver, este video no está tan complicado, no tiene muchas cosas, pero es muy importante que lo tengan presente y siempre estudien. Ahora, veamos lo siguiente y ojo con esto porque les va a hacer falta y puede ser en algún momento, si usted no lo domina, puede ser una trampa en un ejercicio cualquiera y usted no sepa cómo resolverlo. Ahora bien, por ejemplo, antes de entrarnos a ese concepto que yo quiero tocar, un ejemplo, mira, supongamos que yo tengo esto, límite cuando x tiende a 0 de seno de 1 sobre x, ¿ok? Bueno, ahora cuando usted evalúa dice, bueno, 1 sobre 0, ya lo vimos, es infinito, por lo tanto seno de infinito. Y ahora usted dice, ¿qué pasa? Seno de infinito. Bueno, el seno de infinito no existe. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Ustedes conocen la función seno, ¿ok? Entonces, aquí tenemos 0, es una función como ustedes conocen y que yo en el manual hablo sobre ella también, es que miren, que esa función siempre va a tomar, recuerden que la función es periódica, es cíclica, por lo tanto, acá siempre va a tomar valores de imagen entre 1 y menos 1. Entonces, ¿qué ocurre? Que, ¿por qué no existe el seno de infinito? Bueno, es que, ¿qué pasa? Que cuando tiende a 0, va obteniendo diferentes imágenes entre 1 y menos 1. Por eso este es un tipo de límite que no existe. Pero, ¿qué pasaría ahora? ¿Qué pasaría si yo pongo este límite? Límite cuando x tiende a 0 de x por seno de 1 sobre x. Bueno, ¿qué acontece en ese caso? Fíjate, vimos acá que no existe ese límite. No existe. Ahora, ¿pero qué pasa si yo le pongo x? Bueno, separemos ahora estas dos funciones. O sea, aquí presento dos funciones. Tengo una función f en x igual a x, supongamos, y enlazada por el producto. Y tengo otra función seno de 1 sobre x que le vamos a llamar g en x. ¿Ok? Bien, dos funciones. Ahora analicemos el límite de esta. O sea, si yo analizo límite cuando x tiende a 0 de x, da 0. Y ahora yo les pregunto, ¿qué significa que el límite de una función de 0? Ustedes tienen que tener eso presente, que es un infinitésimo. O sea, un infinitésimo pequeño. Ahora, eso después es otra teoría que voy a hablar en otro video, que, ojo, es sumamente importante después para series numéricas y para resolver a veces límites que son complicados, como usar esa herramienta o esa tabla de equivalencias que viene sobre los infinitos, viene hablando sobre los infinitésimos pequeños. Ahora bien, observemos como bien pasa aquí, 0 da este límite. Ahora bien, hay una proposición que dice que si f en x es un infinitésimo, en x sub 0, que pertenece a lo real, en la vecindad de x sub 0, y g en x es una función acotada, entonces lo que significa que f en x por g en x es también un infinitésimo ¿ok? Ahora, por lo tanto, cuando usted vea este tipo de ejercicio, en este caso el seno y el coseno son funciones acotadas. ¿Por qué se dice que es una función acotada? Bueno, una función acotada es cuando tiene un valor máximo, o sea, un valor superior que es de imagen y un valor
inferior, o sea, un supremo y un ínfimo. Y si esa función cumple que tiene un supremo y un ínfimo, entonces tiene o sea, se dice que está acotada entre dos valores. En este caso está acotada entre 1 y menos 1, porque valor máximo, valor mínimo es otra teoría de la derivada. Ahora bien, entonces, como pueden observar, este límite, entonces, tenemos, como habíamos dicho, un infinitésimo y entonces esta función sería una función acotada. Por lo tanto, va a ser 0 también porque va a ser un infinitésimo. ¿Ok? Bueno, hasta aquí el video de hoy. Entonces, antes de despedirnos, vamos a dejar la miel, esta que está acá. Rapidito, le voy a dejar esto resumido. Una constante, entonces, sobre 0 es infinito. Una constante sobre infinito es 0. Otra cuestión, 0 sobre infinito. Caballero, eso no es una forma indeterminada. 0 sobre infinito sería acá 0. Infinito sobre 0 sería infinito. Ahora bien, estas dos funciones que voy a poner, que es e a la x y logaritmo natural, que es su inversa, son funciones que están también, que se habla en el manual. Y además hay muchos videos de YouTube que hablan sobre ese número, que es el número de e. El número e, que es el número de Euler, que hay muchos videos como de YouTube que hacen referencia a él y de dónde es que surge en diferentes puntos de vista. Pero bueno, este no es objetivo para ello. Ahora bien, ¿qué va a pasar? Que está esta función e a la x y también tenemos la función logaritmo de x, que es la inversa. Ahora, van a ser funciones que vamos a tratar mucho acá en los videos. Ahora, e a la infinito, o sea, en este caso positivo, daría más infinito. E a la menos infinito daría como valor 0. ¿Por qué 0? Porque e a la menos infinito sería 1 sobre e a la más infinito por el teorema o por la propiedad a la menos k de la potencia, y e a la más infinito es más infinito y 1 sobre infinito daría 0. El otro logaritmo de más infinito sería más infinito, el logaritmo de 0 por la derecha sería menos infinito, logaritmo de 0 por la izquierda no existe y logaritmo de menos infinito tampoco no existe. Por lo tanto, con este resumen, ahora sí me despido. Espero que les haya gustado este video y no olviden dejar su like y nos vemos en el próximo video.